Gracias, Manu. Enseguida volvemos contigo porque queremos saber todo lo que está ocurriendo en Efiaqua. Arrancamos este programa especial en Feria Valencia y lo hacemos con nuestra primera invitada. Está con nosotros la presidenta de EMSI, es la entidad metropolitana de servicios hidráulicos. Elisa Valía, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, estamos en este formato en Feria Valencia, Efiaqua, una feria importante, destacada, en la que EMSI está presente con un objetivo global, entre todos aportar soluciones a las consecuencias del cambio climático. ¿Es la primera prioridad? Sí, desde el ciclo integral del agua además y desde la entidad metropolitana yo creo que estamos trabajando muy duro desde hace mucho tiempo para garantizar la eficiencia del sistema porque sabemos que la sostenibilidad y la garantía de los recursos hídricos, en este caso del agua potable a la población y también de los recursos hídricos para nuestros tejidos productivos, pasan necesariamente por tener un sistema muy eficiente donde cada gota que entra es servida al consumidor final. Hay una palabra que la escuchamos mucho de la voz de Elisa Valía, ha estado presente en muchas conferencias estos días en Efiaqua y es la de gobernanza metropolitana. Cuéntenos este objetivo, cómo está funcionando, porque la clave del éxito pasa por aquí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la gobernanza metropolitana, la gobernanza supralocal, supramunicipal para el ciclo integral del agua es fundamental, porque es muy difícil gobernar el agua simplemente atendiendo a los límites administrativos de nuestro municipio. Y creo que esto es importante porque además se generan foros muy interesantes como la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, la EMSI, donde además podemos compartir experiencias con municipios que tienen una realidad diferente a la nuestra. Yo si algo destacaría del paso por la EMSI es que me ha enriquecido a mí mucho como valenciana de la capital, porque me ha dado la oportunidad de conocer a muchos municipios que trabajan mucho y que tienen a lo mejor menos recursos, menos capacidades que la ciudad de Valencia, pero que no por eso tienen menos compromiso con el futuro y con garantizar el suministro de agua a la población. Y por tanto creo que esa complementariedad en las visiones es muy importante cuando hablamos de gobernar un recurso que es fundamental para la vida y que es fundamental para la prosperidad. Bueno, pues este es el principal objetivo de EMSI, que hoy queremos conocer con su presidenta. Fortalecer todo ante la emergencia climática, y entre los principales valores de EMSI está el consumo responsable de agua potable para no sobreexplotar los acuíferos. ¿En qué punto estamos en este sentido? Bueno, desde la EMSI ahora mismo trabajamos con agua superficial, no trabajamos con agua de acuíferos, pero sabemos que los acuíferos son nuestra garantía en un último momento, ¿no? Cuando tengamos momentos duros y complejos. Este año Europa ha vivido la peor sequía en los últimos 500 años. Ha habido territorios que jamás han tenido un problema o una preocupación excesiva por el agua y que no han tenido agua, han tenido que aplicar restricciones, y sabemos que cuando esto nos pase tenemos que tener en primer lugar un sistema muy eficiente donde cada gota que inyectemos se consuma y no se pierda por el camino, y por otro lado también sabemos que en momentos de emergencia podemos tener que tirar mano de los acuíferos y para eso tienen que estar en buenas condiciones, tienen que gozar de buena salud, y para eso tenemos que preocuparnos ahora de que no haya sobreexplotación en los acuíferos, que nuestros aljibes, que son los acuíferos al fin y al cabo, estén siempre bien llenos y en condiciones para en un momento determinado ser capaces de suministrar agua desde los acuíferos. Bueno, pues eficiencia energética importante sin duda alguna en uno de los objetivos de EMSI, Entidad Metropolitana del Agua. Hoy conocemos más datos con su presidenta. Economía circular es un término que está muy en auge, que lo estamos oyendo habitualmente. También economía circular en el agua. Sí, para el ciclo integral del agua los principios de la economía circular son fundamentales. En primer lugar, en el proceso de potabilización, por ejemplo, cuando captamos el agua se generan una serie de residuos, de componentes que vienen en el agua que nosotros retiramos para hacerla apta para el consumo humano y que después tenemos que ser capaces de valorizar, de volverlas a introducir todos estos subproductos en la economía, ¿no? Como subproducto que puede formar parte de un nuevo proceso productivo. Pero también en la última parte del proceso, en la parte de la depuración de aguas, tenemos que pensar en clave de economía circular. Tenemos que pensar que ese agua debe ser reutilizada en la mayor medida posible y por tanto tenemos que habilitar
el suministro de agua reutilizada, de agua depurada, a otros usos que no sean el consumo humano, que es mucho más exigente en cuanto a estándares, evidentemente, pero por ejemplo ahora se usa mucho en agricultura, pero también podemos pensar en, por ejemplo, ecosistemas que necesitan un aporte de agua, como puede ser la albufera. Es una manera de garantizar de forma sostenible en el tiempo que podemos garantizarle recursos hídricos al lago de la Albufera, o por ejemplo procesos productivos de diferentes productos que utilizan agua en sus procesos, pero que no tiene por qué ser un agua de una calidad similar a la que tiene el agua potable. Nos queda mucho todavía en este aspecto, Presidenta. Vamos bien. En cuanto a la economía circular del agua, ¿vamos bien? Vamos bien porque el ciclo integral del agua es un sector que está muy profesionalizado, que tiene un grado de tecnología muy avanzado. Además, en España y en Valencia en particular somos pioneros en el ciclo integral del agua y lo hemos sido durante muchísimas décadas y lo seguimos siendo. Hacemos un esfuerzo muy importante por mantenernos. Siempre se puede hacer más y nosotros estamos siempre mirando al futuro con una mirada puesta en el medio y en el largo plazo. El corto lo trabajamos de una forma, pero también trabajamos en paralelo el medio y el largo plazo. Bueno, pues ese es el objetivo y la hoja de ruta de ENSI en este aspecto, la economía circular. Seguimos conociendo de la voz de su presidenta las labores que lleva a cabo ENSI, la entidad metropolitana, y entre ellos la reducción de plásticos de un solo uso asociados también al consumo del agua. Objetivo y reto importante por delante en este aspecto. Sí, la verdad es que el consumo de plástico de un solo uso relacionado con el consumo de agua es altísimo en nuestro territorio, no solamente en la ciudad de Valencia, sino en toda el área metropolitana y en toda la comunidad, diría yo. Y es un reto que tenemos que abordar de forma decidida y valiente, porque hay que explicarle a la ciudadanía que el planeta no puede asumir ese consumo tan devastador de plásticos de un solo uso asociados al consumo de agua cuando se tiene un agua con todas las garantías, con toda la seguridad y tan cómodo como simplemente abrir un grifo. Tenemos que explicar muy bien y justificar muy bien cuáles son todos los argumentos medioambientales, económicos, sociales que tiene pasarse al agua del grifo y poner en valor el agua del grifo como un producto, como se ponen en valor todos los productos, y hacemos muchos esfuerzos porque la gente conozca todo lo que hay detrás de simplemente abrir el grifo, para que así, cuando sepan lo que hay detrás, puedan llegar a valorarlo. Y para nosotros es fundamental trabajar codo a codo con la ciudadanía, porque los retos globales ya lo hemos visto en pandemia y sabemos que muchos de los retos que nos plantea el cambio climático no se pueden abordar desde exclusivamente la administración o exclusivamente las empresas. Cada uno tenemos nuestra parcela de responsabilidad y solamente si adquirimos compromisos colectivos y compromisos comunes podremos alcanzar los objetivos que tenemos. Fomentar el consumo del agua del grifo. De hecho, se han hecho campañas muy puntuales con esta acción. No tenemos cultura todavía de esto, ¿no? En Valencia, de beber agua del grifo. Seguimos con el embotellado. Bueno, vamos poco a poco cambiando. Yo creo que las catas que hacemos en la ciudad, en las plazas, en los mercados, nos dan una información muy valiosa y mucha gente se da cuenta en ese momento de que hay mucho mito alrededor del agua del grifo, porque 7 de cada 10 personas que consumen habitualmente agua embotellada no son capaces de identificar cuál es el agua del grifo de las 3 muestras que se le dan. Esto lo que viene a decir es que muchas personas optan por agua embotellada por el sabor y luego no son capaces en realidad de distinguir cuál es la que tiene el sabor de agua del grifo. Por tanto, sí que se van con una reflexión y con un pensamiento de que a lo mejor quizás estén consumiendo agua embotellada más por un mito que por una realidad, efectivamente. Bueno, pues habrá que ir cambiando también este hábito y empezar a consumir más agua del grifo. Estamos en Efiacua, Elisa Valía como presidenta de ENSI, no olvidemos también como concejala del Ayuntamiento de Valencia con ese ciclo integral del agua, ha participado en diferentes conferencias estos días. De hecho, acaba de ofrecer una en torno a la digitalización. Qué importante este término también para combatir estas consecuencias tan graves del cambio climático. Sí, la digitalización es una herramienta. Lo que tenemos que tener claro es que los objetivos tenemos que fijarlos antes de plantearnos cualquier incorporación de tecnología o cualquier incorporación de una solución que tenga que ver con la digitalización. Porque la digitalización es la herramienta para conocer lo que está pasando en nuestra red, lo que está pasando en el ciclo. Lo que tenemos que también tener muy claro es que tenemos que garantizar que una vez que detectemos los problemas somos capaces de garantizar la financiación suficiente como para solucionarlos, porque la digitalización, básicamente todas las soluciones que ofrece son conocimientos, son datos sobre lo que ocurre en la red, pero claro, esos datos también te dan información que a veces pues te puede llevar a tener que tomar decisiones en cuanto a inversiones, a garantizar una financiación continua. Las redes del ciclo integral del agua son redes muy extensas.
Solo en la ciudad de Valencia tenemos miles de kilómetros de conducciones y eso es una gestión de activos que hay que hacer de forma muy consciente de que no se pueden dejar morir. Tenemos que renovar permanentemente todas estas conducciones para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía y sobre todo para poner en valor todo ese trabajo que hay detrás, que al final garantiza unos derechos tan importantes como el acceso al agua potable y el acceso a un sistema de saneamiento digno. Le pregunto igual que le decía antes de lo del agua del grifo y de otras patas importantes de ENSI, nos falta mucho para digitalización completa. Valencia está muy bien posicionada. De hecho, en el PERTE de digitalización tenemos dos partes, tenemos unos 200 millones inicialmente que van a ir a parar a proyectos disruptivos, proyectos realmente innovadores que cambien o que ayuden a cambiar el paradigma en algún ámbito del ciclo integral del agua, y ahí es donde Valencia va a estar también y se va a presentar con un proyecto realmente innovador. Y después hay una segunda fase en la que se van a distribuir más de 1.000 millones de euros precisamente para que municipios con menos capacidad puedan optar a soluciones de digitalización ambiciosas, que ya están probadas, que muchos ayuntamientos ya tenemos, pero que tienen que llegar a todo el mundo, porque al final lo que no nos podemos permitir es tener muchas velocidades distintas, porque los retos con respecto al agua son globales y no sirve de nada que una ciudad como Valencia controle perfectamente su red si, por ejemplo, en el ámbito metropolitano todo el mundo no la tiene al mismo nivel. No existe esa coordinación en definitiva. Le preguntaba yo sobre la digitalización, pero en días pasados la escuchábamos también a Elisa Valía bajo este lema: municipios y diputaciones receptores de los PERTEs. Se convocó a los 3 presidentes de las diputaciones de Valencia, de Castellón y de Alicante. ¿Qué mensajes, qué nos puede trasladar también de estos PERTEs importantes? Bueno, para mí la verdad es que un placer poder compartir la mesa con los 3 presidentes de las diputaciones, porque ponemos a la entidad metropolitana al nivel del resto de administraciones de carácter supramunicipal que tenemos, sin llegar al ámbito autonómico, porque creo que ahí está en muchos momentos la clave, ¿no? En muchos casos está la clave para poder avanzar, para poder cooperar. Yo creo que Valencia se merece una autoridad metropolitana con competencias, con financiación, con obligaciones. No solamente basarlo todo en la cooperación voluntaria de los municipios, sino realmente tener un área metropolitana fuerte, como tiene alguna otra ciudad en España, porque es la forma de afrontar los retos tan complejos que tenemos. No podemos ambicionar simplemente desde nuestro propio municipio a solucionar retos que son inabordables desde el punto de vista municipal, ni para una gran ciudad, ni para una intermedia, ni para un municipio más pequeño. Y por tanto, sobre todo lo que puse en valor es esa parte que comentábamos antes de la gobernanza, de lo importante que es no solamente tener objetivos, sino también pensar en cómo vamos a conseguirlos o cómo podemos llegar a conseguirlos. Y en ese sentido, quién trabaja conjuntamente, quién toma la iniciativa es fundamental. Y Valencia siempre estará para ayudar y para compartir experiencias con el resto de municipios, pero entendemos que el ámbito metropolitano cobra una fuerza especial. Un protagonismo en este sí. aspecto. ¿Qué inquietudes se notó entre los presidentes de las 3 diputaciones en torno a este tema también? Bueno, para las diputaciones realmente es algo también nuevo, ¿no? Tener que apoyar en un sector que es complejo como es el del agua. Pero yo creo que la voluntad existe, yo creo que son conscientes, porque los presidentes de las diputaciones son conocedores perfectamente de la realidad y de la importancia que tienen las diputaciones, que muchas veces se ha intentado denostar su papel, y para mí es un papel fundamental, y para muchos municipios es fundamental que estén y que cumplan su función. Ellos saben que es un momento muy particular y donde ellos pueden tomar un gran protagonismo, y lo que necesitamos es que todo el mundo asuma su rol, que todos rememos en la misma dirección, que pongamos la hoja de ruta en común y que todos nos empujemos para conseguir lo que queremos. Bueno, hablaba anteriormente de ese concepto de gobernanza metropolitana, pero también la colaboración, lo estamos viendo en Feria Valencia estos días en EFIACUA, colaboración público-privada, también con este objetivo, ¿no? Sí, yo creo que aquí en el ciclo integral del agua es un sector donde la colaboración público-privada yo creo que funciona mejor. Siempre hay muchos sectores que trabajan con esta colaboración público-privada, pero creo que el del agua por su historia también, ¿no? Es un sector especialmente
ejemplar, ¿no? En ese sentido. Nosotros trabajamos muy bien con las empresas con las que trabajamos, saben que tenemos claros los objetivos, que los objetivos los marca la administración, que nosotros desde nuestro plano público asumimos nuestras obligaciones y que eso también tiene implicaciones para ellos, pero creo que trabajamos en una relación muy honesta, donde cada uno asume su rol, donde cada uno se respeta. Y es por eso que creo que funciona también en nuestra ciudad y en nuestra área metropolitana, porque creo que tenemos una relación de respeto fundamentalmente. Hablamos de ENSI, hablamos con su presidenta y, por cierto, no me gustaría acabar esta entrevista sin hablar de esta nueva marca. Cuéntenos, nueva imagen, nueva identidad corporativa, desarrollada además por Dídac Ballester. Hacía falta renovarse también. Sí, la imagen de la ENSI era una imagen completamente obsoleta que no decía nada en particular, nadie era capaz de explicar por qué el logo era el logo, y eso creo que desmerecía mucho todo el trabajo que hay detrás, porque si algo me ha sorprendido desde que soy presidenta de la entidad metropolitana es la cantidad de trabajo y la cantidad de personas que están detrás de tener garantizado un servicio básico, ¿no? Y me parecía que la imagen no solo transmite una imagen, no un logo, sino que transmite valores, y lo que teníamos no transmitía absolutamente ningún valor. También nos apetecía mucho contribuir en este año Capitalidad Mundial del Diseño de Valencia, porque pensamos que hay que poner en valor el talento y la creatividad de nuestra tierra, que es muchísimo, que nosotros lo vivimos, el talento en el sector del agua, pero que sabemos que en todos los sectores hay mucho talento y mucha creatividad. Yo veo un sector que es claramente afectado por una forma de contratar que es completamente abusiva con los profesionales, donde se pide prácticamente un proyecto completo a la hora de presentarse a un concurso. Yo soy arquitecta y es un sector muy afectado por esto. También los diseñadores, donde se contrata a base de propuestas y tienen que los equipos diseñar toda la propuesta sin recibir absolutamente ni un euro por ese trabajo. Yo creo que hay que dignificar las profesiones, dignificar el trabajo de la gente, y la administración no puede basar su contratación en explotar a las personas, y entonces nos decidimos por hacer una llamada a proyecto donde un equipo de expertos eligió al equipo que iba a diseñar la imagen y trabajaron. Pues la verdad es que muy a gusto, estamos muy contentos, pensamos que realmente han sabido concitar y plasmar en un logo, en una imagen corporativa, lo que era importante para nosotros y sobre todo lo que queríamos transmitir a la ciudadanía. Así es, porque es el agua, su recorrido desde la captación hasta la distribución y la naturaleza metropolitana de la entidad, ¿no? Se recoge muy bien en esa nueva marca que, por cierto, a lo largo de este programa les vamos a mostrar, de la entidad metropolitana de servicios hidráulicos. Elisa Valía, como presidenta, ¿qué retos tiene desde ENSI de lo que queda de mandato también por cumplir y que quedan todavía pendientes? Pues estos últimos meses han sido meses de muchísimo trabajo para ser capaces de congelar la tarifa del agua en Valencia y su área metropolitana para más de 1.600.000 personas. Los costes energéticos han subido para todas las empresas, todos los particulares, también para, evidentemente, la entidad metropolitana, que como todo el mundo sabe, pues tiene un alto coste energético, porque Valencia, pues la orografía es muy plana y tenemos que ser capaces de llevar el agua desde Manises y Picassent a todos los municipios que forman parte de la entidad. Esto supone un coste energético muy alto, que también se ha visto incrementado, pero gracias a poder haber planificado inversiones previas que iban encaminadas hacia una mayor eficiencia energética, pues ahora hemos sido capaces de amortiguar el golpe. Nuestros últimos meses de trabajo han estado fundamentalmente centrados en ser capaces de congelar la tarifa, y ahora estamos centrados en trabajar en un plan para ser completamente autónomos, generar nuestra propia energía para autoconsumo, reducir nuestra huella de carbono y también ganar en independencia y en autonomía de cualquier fluctuación del mercado, porque entendemos que además es una responsabilidad como administración pública bueno, pues hacer lo que pedimos a la gente que haga. Le estamos pidiendo a la gente que reduzca su impacto, que reduzca su huella de carbono, y lo primero que tenemos que hacer es hacerlo nosotros para poder pedirlo con mayor legitimidad. Bueno, pues objetivos importantes, esperemos que se cumpla, sobre todo también marcados por esa Agenda 2030 de descarbonización. Todo un lujo que haya estado con nosotros. Muchísimas Hoy gracias. Presentes aquí en EFIACUA, es la presidenta de ENSI. Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos en este programa especial, muchos puntos vamos a tener a lo largo de EFIACUA. Nos vamos ya con nuestro compañero Manu Seguín. ¿Dónde estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué testimonios tienes?